Buenas tardes, profesor. En este día voy a exponerles acerca de la libertad como condición fundadora del derecho. Mi nombre es Jason Huachapa. Estoy en el tercer semestre de Derecho. El derecho como sistema orgánico conceptual. La idea que tenemos sobre el derecho es extraordinariamente difusa, muchas veces parciales y carecen de un conocimiento mínimo en cuanto a lo jurídico se refiere. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas tienen un concepto bastante diferido en cuanto a derecho y por lo mismo igual tienen un conocimiento mínimo en cuanto a este tema se refiere. Eh, en Roma, la visión sistemática de derecho defiende la idea de la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos. El origen conceptual de derecho también tiene sus inicios en Roma. Tanto el sistema jurídico como orgánico también se originaron en Roma. No existe una definición como tal acerca de derecho, pero para establecer una clara idea de derecho como un sistema orgánico, eh, concepto, podemos basarnos en la teoría sociológica sistémica de Nicholas Lamb, eh, que postula un modelo en que la sociedad opera de una forma análoga a los sistemas biológicos. Estos sistemas engloban tanto órganos de estructura estatal encargados de la administración de justicia como los conceptos fundamentales que guían la emisión de las normas y las formas de razonamiento de abogados y los encargados de la administración de justicia. Ahora, eh, la libertad como piedra angular de los sistemas éticos y jurídicos, tenemos varios pensadores. Eh, en principio, Santo Tomás de Aquino establece el fundamento de la propia naturaleza humana en la libertad de elección. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre es diferente de las criaturas irracionales porque tiene un dominio propio de sus actos. Ese dominio de sus actos lo tiene por la razón y la voluntad. Por eso el libre albedrío se llama facultad de la voluntad y de la razón. Ahora, Cristian Tomasio, un jurista de la Ilustración que menciona la voluntad libre del hombre como fundamento que precede y supera los sistemas religiosos y jurídicos, eh, menciona que el hombre, perdón, se hace una pregunta. ¿Puede un príncipe ordenar una falsa doctrina que no sea enseñada y propagada? Y se toma en cuenta que la enseñanza y la propagación son actos de voluntad. En respuesta, no se puede dar leyes para todos los actos de voluntad. Por ejemplo, no se puede dar leyes para los actos de generosidad, para los actos de piedad y para los actos de rectitud, etc. Algunas cosas que son moralmente imposibles pueden estar sujetas a las leyes, pero esto no puede extenderse a la propagación de la religión. Immanuel Kant, por su parte, manifiesta la necesidad de la libertad como piedra angular de cualquier sistema ético. Eh, Menciona que quiere encontrar unos cimientos éticos que guíen la voluntad humana y que no se extraigan de la experiencia de forma tal que no pueda considerarse que existimos en un flujo inevitable de causas y efectos. Solo el ser dotado de razón es capaz de concebir la forma básica de, de una norma, como Kant lo llama o lo manifiesta, forma legisladora universal, en donde reside el fundamento de su libertad. Ahora, Andrew Fagan define la capacidad de la libertad individual como característica distintiva de la humanidad. Eh, Menciona que el ser humano, el ser es un agente humano que posee ambas condiciones, libertad y suficientes oportunidades para ejercer esa libertad. El ideal de la libertad es central en la doctrina de los derechos humanos. Es así que menciona que la libertad sirve como fundamento suficiente de los derechos humanos. Por último, Alan Herwitz, este personaje establece la autonomía como sustento de los derechos humanos. Primero, señala que la agencia o acción es el asunto común en materia de toda moralidad y toda práctica. Eh,
También afirma, con esto afirma que la libertad es la condición necesaria para cualquier sistema jurídico. Si no existiera libertad, el ser humano para escoger un determinado curso o acción individual, no es posible la existencia de un sistema conceptual y normativo con poder coercitivo. La libertad constituye, por ende, un sistema jurídico que no está ligado al propio sistema, es decir, por necesidad lógica, como lo ha demostrado Immanuel Kant, es previo a cualquier norma. Ahora, la aporía fundamental de la libertad. Existe una aporía que sustenta Humberto Eco. Dice, si tomamos el ser como fundamento del pensar y del decir, ¿cómo podemos definirlo si al hacerlo utilizamos las mismas herramientas a las que el ser da origen? En respuesta, lo mismo ocurre con la libertad como condición esencial de los derechos humanos. Necesariamente debemos utilizar los elementos jurídicos a los que la libertad da fundamento. Esto tiene, este tipo puede funcionar no solo para los derechos humanos, sino para el derecho en general. Antiguamente proponían ordenamientos rudimentarios que obligaban a súbditos y no a ciudadanos libres. Luhmann señala que creaban una serie de prescripciones arbitrarias. Primero, no constituían un sistema y segundo, no contenían una base conceptual que hiciera comprensible al súbdito la necesidad del cumplimiento de la norma más allá del castigo. Un ejemplo, un habitante de Babilonia quería respetar las normas del Código Hammurabi. Solo podía hacerlo siendo dueño de su voluntad, es decir, siendo libre. Pero como la falta de conocimiento y conceptualización le impide cualquier meditación o crítica, resulta claro que en este caso precisamente por la falta de la libertad, o es decir, del conocimiento, no puede predicar nada sobre el pseudo derecho de esas épocas. Actualmente la ausencia de cultura o conocimiento jurídico nos lleva al mismo resultado. Las libertades que los ordenamientos jurídicos señalan pueden considerarse como libertades subordinadas que no son lo mismo que las libertades determinantes de la voluntad a la que se refería acá. Por ejemplo, de manera simple, siguiendo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es la libertad de tránsito, como el derecho a circular libremente, o en el mismo sentido podemos hablar de la libertad religiosa, como la posibilidad de elegir la convicción religiosa que queremos que sea verdadera. Las libertades que se manejan en los ordenamientos jurídicos internacionales, pese a ser muy importantes y poder ser llamadas fundamentales, son en sí mismas contingentes y no pueden ser llamadas necesarias, hablando de una manera apodíctica. Eh, por ejemplo, el Pacto de San José como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ilustran una aporía de libertad en el sentido que permite que se restrinjan algunas libertades e impiden que otras se toquen. Las libertades que son intocables se refieren a la dignidad humana. Crícipo menciona que todos los seres humanos participamos de un soplo divino y que por esta razón todos somos iguales y tenemos una dignidad que nos es intrínseca. Esta dignidad tiene también su base en el uso de la razón, que es la posibilidad de autodeterminarse, es decir, ser libres. Por su parte, Kant considera a la libertad como característica definidora del ser dotado de razón, que le otorga una idea intrínseca de fin en sí mismo, que no es sino la moderna idea de la dignidad humana. Se demuestra que el mismo concepto de dignidad humana que ampara esas libertades no por fundamentales menos subordinadas, también proviene de aquella libertad esencial y fundadora en la que hemos venido insistiendo. Ahora, de lo señalado, en regímenes democráticos, cuando se establece un estado de excepción, se da una negación tácita de la libertad fundadora, por ende también de derecho.
El sistema jurídico en estos casos carece tanto de fundamentación como de consistencia, con las graves consecuencias que es de prever. En conclusión, podemos decir que la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos ha sido concebida y defendida por muchos filósofos, como Santo Tomás de Aquino, Immanuel Kant, entre otros, pero solamente fundamentada lógicamente por Immanuel Kant. Esta paradoja hace aún más evidente en los regímenes de facto y en los estados de excepción que al negar la libertad fundadora con múltiples abusos niegan con ella el sistema jurídico que los ampara y les da sostén. Cuando se niega se niega la libertad fundadora, se niega todo el ordenamiento jurídico, es decir, todos sus principios. Muchas gracias.